Worms, en la orilla del Rin, fue la capital del antiguo reino de los burgundios, destruido por los hunos. El hecho, con inevitables licencias narrativas, se cuenta en la canción de los Nibelungos. Más tarde, devino obispado y ciudad libre imperial. Su catedral forma, con las de Speyer y Mainz, Espira y Maguncia en sus denominaciones castellanas, el gran trío de las catedrales románicas del Rin. Su exterior no ha sufrido muchas modificaciones y conserva inalterado su imponente aspecto de fortaleza. En su sombrío interior se puede ver una serie de relieves tardogóticos que adornaron en otro tiempo el pasillo de un claustro anejo. Datan de los últimos años del siglo XV. Lo que podríamos llamar la sensibilidad gótica perduró en el mundo germánico hasta bien entrado el siglo XVI, y su lenta sustitución por las formas renacentistas o italianas se produjo con suavidad, significando de hecho una fractura menor que la transición del románico al gótico. El gótico tardío había cultivado un gusto por la observación realista tan acentuado que el cambio de estilo apenas fue una opción entre dos modos de realismo. La Anunciación no parece ajena al gusto por el detalle doméstico que caracteriza a la pintura flamenca del siglo XV. Uno está tentado a ver en estos relieves la presencia de un sentimiento que los siglos anteriores habían ignorado: la ternura, es decir, una emoción de solidaridad con lo que existe. Worms tuvo, como la mayoría de las ciudades renanas, una importante población judía. Su sinagoga fue destruida en 1938 y reconstruida en la posguerra. Del original apenas queda el baño ritual de las mujeres. Aunque en Worms tuvieron lugar más de 100 dietas imperiales, la más conocida es aquella de 1521, en la que Lutero compareció ante el emperador Carlos V y se negó a retractarse de sus tesis de Wittenberg. El siglo XIX, que amó el lenguaje simbólico y el bronce, dedicó este monumento a la Reforma. Flanquean a Lutero los dos príncipes que le apoyaron: Federico, elector de Sajonia, y Felipe, conde de Hesse. Rodean el pedestal estatuas de 4 reformadores: el francés Pedro Baldó, el inglés Juan Wycliffe, el bohemio Juan Hus y el italiano Savonarola. Todos ellos comparten el ardor profético y la implicación política de sus predicaciones. El triunfo de Lutero los rescata de su condición herética y los eleva al rango de precursores. Los medallones de Calvino y Zuinglio testimonian otros modos de la Reforma. Otro monumento alegórico, en este caso pintado, conservado en el Museo Nacional de Ámsterdam, recuerda la abdicación del emperador Carlos V, decepcionado quizá de su sueño medieval de cristiandad unida. Aquí le vemos distribuyendo su herencia: la corona imperial y las tierras familiares de los Austria a su hermano Fernando, sus reinos y posesiones de España, Italia, Países Bajos y América a su hijo Felipe. Las tierras y los mares acatan su dominio y le ofrendan sus riquezas. El cuadro fue pintado por Franz Fransken II, pintor de Amberes, más de medio siglo después del hecho.
Su claro contenido de propaganda política sugiere un encargo quizá de la nieta del emperador, la infanta de España y archiduquesa de Austria, Isabel Clara Eugenia. El arranque del proceso de la Reforma tuvo mucho que ver con la ciudad de Maguncia, o para ser más precisos, con su arzobispado. Maguncia era la sede primada de Alemania y su arzobispo, archicanciller del imperio. Además de ello, el arzobispo era príncipe elector en un reducido colegio de 7. En 1514, el capítulo de la catedral había elegido arzobispo a Alberto de Brandenburgo, de 23 años, hermano del elector de aquella marca y ya arzobispo de Magdeburgo. Para salvar los escrúpulos del Papa León X en autorizar la posesión de 2 sedes, Alberto hizo un generoso donativo para las obras de la Basílica de San Pedro con dinero prestado por los Fúcar. Para resarcirse, obtuvo más tarde del Vaticano la concesión para predicar una indulgencia en sus diócesis, cuyos ingresos estaba previsto que fueran al Papa y a él mismo a partes iguales. Y en estas surgió Lutero. Alberto era, sin embargo, un humanista liberal, amigo de Erasmo y de von Hutten. Él mandó construir esta fuente renacentista, la más antigua de Alemania, para conmemorar la victoria del emperador en Pavía y la derrota de las revueltas campesinas. Todo el mundo sabe que la reforma no se hubiera propagado de una manera tan rápida sin el concurso de la imprenta de tipos móviles que se había inventado en Maguncia en el siglo anterior. La llamada Casa del Emperador Romano alberga hoy el Museo Gutenberg. Los príncipes electores gobernaban la ciudad y sus territorios y ejercían una notable influencia en los asuntos del imperio. Su hermoso palacio renacentista fue empezado a construir en 1627, en plena Guerra de los 30 años, y no se terminó hasta 1752. En el ínterin, Maguncia fue ocupada por los suecos de 1631 a 1636. Durante la ocupación, la ciudad perdió la cuarta parte de sus edificios, más de un tercio de su población y más de la mitad de su riqueza. Andando el tiempo, Maguncia fue saqueada por las tropas de Luis XIV, las de la Convención y las napoleónicas. Si no hubiera evidencia documental de la destrucción de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial, sería difícil de comprender la existencia de tal conjunto de viejas casas que han sobrevivido a las guerras, el saqueo, el tiempo y la reconstrucción. Estas casas, que se adornan para ser vistas, revelan una alegría de vivir bien arraigada en la conciencia popular alemana. No lejos de Maguncia, remontando el Meno, está Frankfurt, que quizá signifique el vado o paso de los francos. Frankfurt sucedió a Aquisgrán como lugar de coronación de los reyes de Alemania. Se ha dicho que, cuando Adenauer tuvo que decidir la capital provisional de la República Federal, eligió Bonn, una pequeña ciudad renana, porque, si hubiera elegido Frankfurt, la capitalidad no habría vuelto nunca a Berlín. De la ciudad anterior a la Segunda Guerra Mundial queda poca cosa. Su catedral de piedra roja yergue su única torre junto a las zanjas abiertas de unas ruinas romanas.
En el interior se pueden ver varias muestras del gótico tardío alemán. Esta dormición de la Virgen, de severa monumentalidad, está fechada en 1437. El hacinamiento en la agrupación de personajes, típico del arte del relieve, no impide el afán de singularizarlos en un repertorio de actitudes ante el suceso vagamente expresionista. El llamado retablo de la Sagrada Familia despliega, por debajo del trono de Dios Padre, una compleja iconografía de la infancia de Jesús, en la que destacan las figuras femeninas. En la predela, un apostolado que se identifica por la exhibición de sus símbolos de martirio. El retablo de Santa Ana abandona la rígida composición en pirámide tradicional en el asunto para darle un tratamiento menos hierático y más emotivo. En la predela, un bisojo de la perspectiva ha conseguido un efecto cómico involuntario que no desdeñarán los amantes del arte ingenuo. El Rin, agua que fluye, ha sido a lo largo de la historia elemento de unificación y separación, frontera y puente, furor que a los poderes reaccionarios de su país. Eran tiempos en que los ejércitos franceses derramaron por Europa la destrucción y el liberalismo. ...1815 fue un año decisivo para la historia del Rin. El Congreso de Viena estableció el principio de libre navegación. La creciente industrialización de los países ribereños, los trabajos de regulación y canalización del río y la aparición de la navegación a vapor convirtieron al Rin en la mayor ruta comercial de la Europa interior, sobre todo en su último tercio, entre el Ruhr y la red de canales holandesa. El río es navegable aguas arriba hasta Basilea, que es, por cierto, el puerto de matrícula de la flota mercante suiza. A ambos lados del tramo fronterizo franco-alemán se establecieron entre las dos guerras mundiales las famosas líneas defensivas Maginot y Siegfried. En su perpetua oscilación entre puente y frontera, los últimos años parecen haber hecho del Rin una vía de unión y sus tierras ribereñas han alcanzado una prosperidad que nunca antes tuvieron. Signo de los tiempos también, cuando la amenaza de las guerras parece haber desaparecido de su horizonte, los residuos industriales ponen en peligro su equilibrio biológico y anuncian las nuevas batallas que le tendrán por escenario. A la vista del Rin, el viajero español está tentado de dar la razón a los arbitristas de principio del siglo XVII, que para detener la declinación de España, no solo querían frenar el poder de la Iglesia, limitar los gastos reales, revisar los impuestos o regar las tierras, sino que pedían además que los ríos se hicieran navegables.
En la confluencia del Rin y el Mosela está Coblenza, del latín confluentes, ciudad que perteneció a los territorios gobernados por el arzobispo de Trèveris. Hasta aquí llegó el primer barco de vapor que remontó el Rin en 1817. El río Enns es un pequeño tributario del Mosela. Da nombre a este castillo y a la familia que lo ha poseído desde el siglo XI. La historia del castillo es una buena muestra de la fragmentación feudal del imperio y de sus tensiones permanentes. Los propietarios de Enns eran caballeros del imperio, lo que suponía la dependencia directa del emperador, por muy escasas que fueran sus tierras. En el siglo XIV, el arzobispo Balduino de Trèveris, tío del emperador Carlos IV, quiso redondear sus estados del Mosela con la posesión del castillo. Los caballeros imperiales de la zona le hicieron frente, pero hubieron de rendirse después de 5 años de lucha. El castillo de Enns, a diferencia de la mayoría de los del Rin, nunca ha sido destruido por la fuerza. En la Guerra de los 30 años, la rama protestante de la familia se encargó hábilmente de que no sufriera daño. En la Guerra del Palatinado, que no dejó piedra derecha en ninguna parte, la oportuna militancia de un caballero de Enns como oficial de Luis XIV lo salvó nuevamente. El conjunto agrupa construcciones de los siglos XI al XVI. Víctor Hugo también anduvo por aquí. El arzobispo Balduino, que conquistó Enns, consiguió la dignidad de príncipe elector para él y sus sucesores. Un poco antes, los burgueses de Trèveris habían logrado la participación en el Consejo de Gobierno, pero sus aspiraciones de ser una ciudad libre imperial nunca se cumplieron y el electorado solo terminó con el imperio. Sin embargo, la ciudad medieval alcanzó prosperidad y se convirtió en cabeza de un estado que duró 5 siglos. Esta casa, llamada de los 3 Reyes Magos, es quizá la más antigua existente de estilo románico. El apresamiento por tropas españolas del príncipe arzobispo Felipe Cristóbal de Setern, que había aceptado la oferta de protección del rey Luis XIV, fue el pretexto para la entrada de Francia en la Guerra de los 30 años, que acabaría con la hegemonía de los Habsburgo en Europa. La paz de Westfalia se proclamó en las escaleras de acceso al ayuntamiento de Osnabrück. Este conserva una sala de la paz en la que cuelgan los retratos de los delegados más importantes. El conde Peñaranda, plenipotenciario de Felipe IV de España. Fabio Chigi, nuncio del Papa en Colonia, que trató de impedir la negociación con los herejes. Su fervor le llevó al pontificado con el nombre de Alejandro VII. Presiden la sala los retratos del emperador Fernando III, el rey Luis XIV y la reina Cristina de Suecia. El Tratado de Alianza que Suecia y Francia habían firmado en 1641 señalaba las ciudades de Osnabrück y Münster en Westfalia como lugares para las conversaciones. En Osnabrück se establecieron los suecos y sus aliados protestantes, integrando el llamado
Corpus Evangelicorum. Francia, España y otros estados católicos fijaron su residencia en Münster. Formaron el Corpus Catholicorum. Las negociaciones duraron 5 años, mientras la guerra continuaba sin decaer en su ferocidad. En ese tiempo, Osnabrück y Münster albergaron a varios millares de diplomáticos. Había 176 plenipotenciarios representando a 194 gobernantes europeos, entre grandes y chicos. Las delegaciones abarcaban desde los 200 miembros, mujeres y niños incluidos, hasta las unipersonales de algunos pequeños principados alemanes. Hubo dificultades de alojamiento, algunos delegados tuvieron que compartir cama, pero abundancia de comida y bebida, pues de algún modo Osnabrück y Münster habían sido desmilitarizadas. La paz de Westfalia incluyó una cláusula peculiar para Osnabrück. Su obispo sería alternativamente un católico y un protestante. Este último siempre de la Casa Ducal de Braunschweig. El primero de estos fue Ernesto Augusto, más tarde elector de Hannover, cuyo heredero, que había nacido en Osnabrück, subió al trono de Gran Bretaña como Jorge I. En adelante, los obispos protestantes de Osnabrück se designaron desde Windsor. El último que ostentó el principado fue Federico, duque de York y de Albany, designado obispo de Osnabrück casi en el vientre de su madre. Jorge III, su padre, impidió al capítulo catedralicio la elección durante 8 meses hasta que el parto se produjo. En nombre del bebé obispo, el rey encargó el gobierno de la ciudad a Justus Mesa, que lo hizo durante 30 años con discreción, sacando tiempo para escribir sobre historia, pedagogía, literatura y teoría del Estado. Münster había sido la primera ciudad alemana donde la contrarreforma había triunfado. Antes de ello, en 1534, un grupo de anabaptistas radicales se hizo con el poder y perpetró una teocracia comunista que practicaba la poligamia mientras esperaba el inmediato fin de los tiempos. Los huesos de sus líderes se pudrieron al sol en estas jaulas de la iglesia de San Lamberto, testigos de una ira represora que no conoce el olvido. Münster es una palabra alemana para catedral. La de Münster es un hermoso edificio románico gótico que domina la plaza del mercado. En el portal interior se puede ver un apostolado de serena belleza. Motivos de la vida campesina adornan el conjunto. La catolicidad de Münster le valió ser elegida para las reuniones del Corpus Catholicorum de delegados que trataban de poner fin a la Guerra de los 30 años. En 1646, una delegación holandesa llegó a la ciudad para negociar con España el fin de su guerra de 80 años, treguas aparte.
Münster también tiene una sala de la paz. Como en Osnabrück, retratos de los delegados cubren las paredes. A los del emperador y Luis XIV se ha añadido aquí el de Felipe IV. En mayo de 1648, las Provincias Unidas y España firmaron un tratado separado por la que ésta reconocía la independencia de los Países Bajos protestantes. La paz de Westfalia, propiamente dicha, se firmó en octubre sin la participación de España, que siguió en estado de guerra con Francia hasta la paz de los Pirineos. La hermosa decoración en madera de la Sala de la Paz es anterior a estos sucesos. El grabado reproduce un cuadro de Ter Boch sobre el acuerdo hispano-holandés por el que pidió tanto dinero que tuvo que quedárselo. Cuando Frans Hals pintó el banquete de los oficiales de la milicia cívica de San Jorge de la ciudad de Haarlem, la tregua hispano-holandesa duraba ya 7 años. Estos ciudadanos, cerveceros, panaderos, mercaderes de diverso tipo, habían servido en la milicia durante 3 años y el Consejo de la ciudad les despedía con un banquete. Habían costeado sus propias armas y demostrado poseer al menos 100 libras flamencas para conseguir la dignidad. Su tiempo de oficio había sido pacífico, aunque la mayoría de ellos había participado en las batallas anteriores a la tregua. No el joven abanderado que se elegía casi siempre entre los ciudadanos solteros. El propio Hals pertenecía a la milicia, aunque no en grado de oficial, por lo que no está en el retrato. Él había nacido en Amberes, pero sus padres habían huido de la ciudad cuando su ocupación por las tropas españolas y el cierre a la navegación del estuario del Escalda por parte de los holandeses. La familia Hals se había establecido en Haarlem y allí vivió y pintó Hals durante toda su vida. Los holandeses llaman a la clausura del Escalda el cierre del jardín. Ámsterdam, que era un modesto puerto en 1585, se convirtió en pocos años en el centro de todas las rutas comerciales. La marina mercante holandesa, que ya era importante en los tiempos de Amberes, alcanzó una situación de casi monopolio hasta el extremo de que incluso España dependía de sus suministros de grano, con los que los holandeses financiaban su guerra de independencia. En los años de la tregua, las Provincias Unidas se dividieron entre los partidarios de proseguir la guerra contra España y los que preferían negociar una paz que veían fácil, pues España apenas pedía derechos para los católicos y una soberanía nominal. Los defensores de la paz agrupaban a la más rica de las provincias, Holanda,
y la mayoría de las ciudades, es decir, de sus regentes, pertenecientes a la clase mercantil de espíritu tolerante. Los partidarios de la guerra encontraron un líder en Mauricio de Nassau, de la Casa de Orange, respaldado por las provincias agrarias, los pequeños propietarios y los clérigos calvinistas que pretendían expulsar del país a luteranos, católicos y judíos. La batalla se decidió en 1619. Mauricio consiguió que los Estados Generales, en los que Holanda estaba en minoría, montaran un tribunal especial que juzgó por traición y condenó a muerte a Oldenbarnevelt, regente de Holanda durante 40 años y padre fundador de la República. El camino de la guerra quedó abierto. El retrato de bodas de Isaac Massa y Beatriz van der Leyen fue pintado por Hals en 1622. La batalla que dividía a la República entre puritanos y tolerantes parece aquí ganada por los últimos. Esta pareja emana una felicidad terrena que está en las antípodas espirituales de los personajes del entierro del conde de Orgaz. Los ardores místicos quedan para hidalgos arruinados. Sus trajes negros son solo una convención social. No oscurecen su espíritu. Menos familiarmente apacible es el retrato del alegre bebedor. No se sabe si formó parte de un conjunto alegórico de los 5 sentidos, una moda a la que Hals contribuyó con algunos cuadros, pero es evidente que es un canto a la sensualidad. El famoso toque rápido de Hals aparece aquí con su mejor eficacia y el aparente inacabado justifica el amor filial que los impresionistas sintieron por Hals. Cuando Hals pintó por segunda vez a los oficiales de la milicia de San Jorge en 1627, hacía 6 años que se había reanudado la guerra con España y 2 que había muerto Mauricio, no sin tener noticia de que su pariente, Justino de Nassau, había tenido que entregar Breda a sus conquistadores españoles. Los oficiales de San Jorge no parecen temer por la marcha de los acontecimientos. Hals los ha retratado en su alegría de buenos burgueses, poco preocupados de espiritualidades, pero dispuestos a hacer la guerra si hay que defender a la familia. A Mauricio le había sucedido como jefe de los ejércitos de las Provincias Unidas su hermano Federico Enrique. La provincia de Holanda pagaba el 58% del presupuesto federal, más que las 6 restantes provincias juntas. Federico Enrique comprendió que, para equilibrar el poder de la oligarquía de Ámsterdam, tenía que apoyarse en las provincias agrarias y las masas de puritanos de todo el país, aunque sus simpatías acordaban más con los tolerantes burgueses de Holanda que con el fanatismo calvinista que le apoyaba. Su habilidad y los éxitos de la guerra le ganaron poderes casi reales, aunque el republicanismo holandés resistió su poder. A diferencia de su hermano, Federico fue bastante astuto para no chocar de frente con los regentes de Holanda. El peso de Ámsterdam sobre el país era demasiado grande para ignorarlo alegremente. También en 1627 pintó Hals el banquete de los oficiales de la milicia de San Adrián. Por estas fechas ya había tenido 9 hijos de 2 esposas. Todavía tendría 5 más. 5 de los varones siguieron los pasos del padre, pero no excedieron un discreto nivel artesano. El cuerpo de oficiales de la Compañía de San Adrián lo componían un coronel, un fiscal o tesorero, 3 capitanes, 3 lugartenientes y 3 abanderados. El Consejo de la ciudad de Haarlem había reducido a 4 días la duración del banquete, que antes podía llegar a 1 semana. Se ignora en qué momento posaban para Hals, aunque su prodigiosa mirada parece haberle sorprendido con el disparador de una cámara fotográfica.
La prosperidad de Ámsterdam no fue frenada por la guerra, sino todo lo contrario. El intento español de impedir a los holandeses el comercio colonial condujo a la creación de compañías privadas para el comercio directo con las Indias Orientales. Los Estados Generales habían ordenado en 1602 su unión para reducir costos e incrementar la seguridad, lo que dio lugar a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Como su rival inglesa, la compañía tenía poderes casi soberanos en las tierras bajo su dominio. En cualquier caso, el comercio oriental no era más que una modesta fracción de las ganancias del comercio europeo. Sobre bases más inestables, se organizó la Compañía de las Indias Occidentales, menos dedicada al tráfico de mercancías que al comercio de esclavos, en el que los holandeses descollaron en el siglo XVII, y a las expediciones corsarias, fundamentalmente contra barcos españoles. El segundo retrato de la Compañía de San Adrián fue pintado en 1633. La mesa del banquete, las copas y la alegría parecen haber desaparecido. No quizás en la realidad, sino en la mente de Hals. Él había llevado una juventud alegre, pero ya era un cincuentón cargado de hijos y de deudas. Se ha dado entrada y se ha abandonado la tradicional posición jerárquica de izquierda a derecha. Se coloca a los superiores en los lugares prominentes del retrato. La clase mercantil socialmente abierta se estaba transformando en una oligarquía rígidamente cerrada. En el último retrato de la milicia de San Jorge de 1639, Hals pinta a todo el mundo de pie, incluido él mismo, sargento de la compañía. Casi todos los milicianos llevan picas. Algunos parecen demasiado mayores para la guerra. Se diría una reunión de veteranos en una ocasión conmemorativa. Han sacado del arcón los arreos, han bruñido la cazoleta de la espada y se han ceñido las bandas de raso que identifican los colores de su compañía. Solo para el retrato. Cuando acaben de posar, volverán al gobierno de sus negocios y de la ciudad. Ámsterdam volvió a enfrentarse con Federico Enrique por causa de la paz con España, como lo había hecho con su hermano Mauricio en los años de la tregua. En 1641, Federico había casado a su hijo Guillermo con María, hija de Carlos I de Gran Bretaña, lo que le llevó a apoyar la causa del rey en la guerra civil inglesa, mientras la oligarquía de Ámsterdam apoyaba al Parlamento. Antes, en 1635, Federico había concluido un tratado secreto con Francia para repartirse los Países Bajos españoles una vez conquistados. El tratado proporcionó a Federico fondos franceses para proseguir la guerra, aunque su ataque sobre el sur resultó un fracaso. El clamor por la paz se hizo irresistible y los Estados Generales enviaron en 1646 una delegación a Münster para negociar con España. Federico murió un año antes de que la paz, a la que tan obstinadamente se había opuesto, se firmara en 1648.
En 1642, Rembrandt del Rin había inmortalizado en La Ronda de Noche, que sucede de día, el retrato de milicias. Aquí ya no se pinta a las personas, sino al movimiento. Y no hay más jerarquía que la de la luz. La luz que sorprende la carrera de la niña o que se derrama en el traje del teniente Van Ruytenburg. La luz que hiende las profundidades de la sombra para iluminarla con su fulgor barroco. Cuando ya pasaba de 80 años, Hals recibió el encargo de pintar los retratos de los regentes, hombres y mujeres, del asilo de ancianos de Haarlem. Los retratos de los regentes revelan un pesimismo sobre la condición humana propio de la edad de Hals, aunque la ferocidad de su disección muestra un vigor de maestro. El brochazo rápido despacha las vanidades de los atavíos y quedan solo los rostros bovinos de devotos satisfechos en su posesión de la verdad y la bolsa. No sabemos si encarnan la biografía de Hals o la de Holanda, si reflejan la melancolía de un genio moribundo o el ocaso de un impulso que introdujo en Europa por primera vez el gobierno de los burgueses y su espíritu democrático.